yo ya había dado por sentado que no se daría, o sea, que este se quedaría guardado. Definitivamente los caminos de Dios son, Él es el que sabe hacer los planos y hace el arquitecto del universo. Y cuando tú trabajas en confiar, confiar y confiar, este es el magno resultado. Yo decidí que hiciéramos un camino porque desde mi experiencia y de acuerdo a lo que muchos de ustedes me preguntan, y lo que muchos de ustedes admiran y lo que muchos de ustedes quieren lograr es encontrar un poco la congruencia y la coherencia mental y espiritual que yo les puedo mostrar. Y esa fue como mi pregunta, ¿ok? Acuérdense que no canalizo nada, que hago mis propias cavilaciones, y esa fue como mi gran cavilación. Ok, ¿cómo es que yo lo logro? Porque está claro que ya vemos que sí. El tema es, lo que hay que transmitir es el cómo, el método, la forma. Y desde ese punto, entonces saco las conclusiones de decir, obviamente, lo primero que hay que construir es una estructura en el mapa de mundo. Llamando mapa de mundo, generar la dirección y asumir la presidencia para que la gerencia funcione como yo quiero que funcione. ¿Cierto? Recuerden, para que el Ministerio de Defensa realmente trabaje como yo quiero que trabaje, no bajo una premisa o con una expectativa X, sino como es la forma correcta de trabajar según la dirección que yo le doy. Entonces, desde ese entorno, lo único que digo, ok, hay que empezar a lograr presencia escénica y hay que ganar autoridad con el Ministerio de Defensa. Yo tengo que poderle controlar. Y por eso diseñamos el camino de Besat y empezamos a hacerlo en estos 7 procesos. El primer proceso que estamos trabajando es el cuerpo, donde está lo básico, lo esquemático, lo esencial del ser humano. Y decidimos trabajar el cuerpo y empezamos a trabajar con un tema que fue la queja. ¿Cómo ganar en el tema de la queja? Déjenme hacer una pregunta aquí porque hice una promesa básica y es, Jason, ¿tú estás logrando dejar grabado este tema? Para que yo tenga la respuesta. Vale, gracias. Ok, es que tener que cumplir la promesa básica. Bien. Entonces empezamos a trabajar con un tema que es la queja. ¿Por qué empezamos a trabajar con la queja? Porque dentro del mundo de lo espiritual, a las personas nos han imbuido 3 informaciones que a mi parecer no deberían ir nunca. La número 1 que es, trabaja el ego, domina el ego, controla el ego, ¿ok? Sé el dueño y señor del ego, duerme el ego. La segunda que es, asume la responsabilidad de lo que haces porque tu cuerpo habla de acuerdo a lo que tú detienes o manifiestas. Entonces, si te da un dolor en la garganta es algo que tú no quieres decir. ¿Qué tienes por allá atravesado que no quieres mencionar? Y la tercera es que estamos en un mundo espiritual y la mayoría de las cosas espirituales que encuentras pocas veces o nunca, ¿okay?, hacen algo para Dios, sino para cubrir una necesidad, expectativa, dolor faltante de las personas que participan en el evento. Entonces, desde ese entorno,
Dije, ok, vamos a corregir esos tres aspectos. Entonces, lo que estamos haciendo en el camino de Besar número uno es trabajando el estado búdico para poder llegar el 5 de mayo con un estado búdico. Buda trabajó 4 grandes verdades, ¿sí? Y adicional a esas 4 verdades, trabajó 3 grandes estados. Entonces, él buscó el estado búdico que fue encontrar la impermanencia del sufrimiento. Esas fueron sus palabras textuales. Busco la impermanencia del sufrimiento. El segundo camino que trabajó fue el Dharma, que fue desde el estado búdico, trabajó la verdad que él encontró. Pero en el estado Dharma buscó de dónde carajos, ¿ok? Si yo además nací en cuna, si yo era el príncipe, tuve 1000 cosas, yo de dónde carajos saqué tanta musaraña, tanta vaina rara con la que me enfrento en el mundo. O sea, yo por qué me casé, yo por qué no podía salir del castillo, por qué me tuve que escapar, y todas esas cosas diciendo, tiene que existir un principio de la verdad. Y el tercero, que es el estado sangha, que es cómo estoy frente a la comunidad para que la comunidad me vea. Estamos trabajando esto porque estamos haciendo el camino de Besat. Y Besat es un principio búdico donde se celebra el nacimiento, la iluminación y la muerte del señor Gautama Buda, ¿sí? Que se sucedió siempre, esos grandes momentos se acontecieron en la luna de Tauro para Buda. Y eso hace el principio de Besat. Entonces, la luna anterior se trabajó el principio del Cristo. Ahora se trabaja el principio del Buda y en la siguiente luna se da la combinación de Vesak, la magia de las dos presencias. Entonces dijimos, ok, vamos a construir el camino búdico para llegar a Vesak con esa estructura. Y empezamos a hacer el Dharma, a construir el Dharma. Y el primer paso fue hacer la queja, que es primero, reconocer que el ego es tu esencia y no la puedes ignorar, porque ignorar la esencia es generarse problemas de autoestima, dañar la identidad y por ende construir problemas con resultados de enfermedad, de pobreza, de crisis, de escasez, porque cuando lastimamos la identidad, lastimo, ¿okay?, el principio de ser hecho a imagen y semejanza. Entonces no puedo soltar. Y no es que me deshago del ego, es que me doy cuenta de lo que soy. Porque a este mundo, a lo que he venido es a darme cuenta de la gran capacidad que tengo para hacer o para deshacer, para dañar o para construir. Y para aprender lo que puedo hacer cuando daño, como la primera persona que se lastima soy yo mismo. Y para poder sostener el estado. Entonces, hablamos de la queja para aprender a que no me debo quedar callado, sino que es importante manifestarlo, pero manifestarlo con una técnica que sea constructiva, que la queja sea constructiva. Cuando yo hago la queja constructiva, yo gano autoestima. Parece tonto, pero cuando yo me gano la confianza y me doy cuenta que lo puedo decir y que puedo decirlo de manera constructiva, elimino el me, es que me miraron, me dijeron, me hicieron, ¿sí?, me maltrataron. Elimino eso. Cuando yo elimino eso, gano autonomía y gano estructura emocional. Y esa estructura emocional me da solidez física.
Al lado trabajamos un segundo tema que fue como el prejuicio, porque cuando el cerebro, sí, sí se está grabando, lo que pasa es que no está grabando en Zoom. Cuando uno de los principios que daña el Ministerio de Defensa es la expectativa, porque la expectativa surge cuando yo no tengo dominio del ego, porque es cuando digo, pero si ya me quejé, si ya le dije que esto no me gusta como lo hace, si ya acordamos que siempre que se termine la comida, la loza se lava, ¿m? Es que me la tiene montada, por eso no lava la loza. Es cuando se dice en qué idioma le tengo que decir. ¿Qué idioma le tengo que decir? Ok, perfecto. ¿Listo? Entonces, empiezo a jugar en la presuposición y con eso me voy de la realidad. Me voy de la realidad. Entonces, ahí trabajamos un tema que es el mindfulness. Este también es un tema que hemos escuchado mucho, pero se me hace importante aclararlo y es que mindfulness es estar en lo real. Estar en lo real. Se me hizo tarde. No, no se me hizo tarde, ¿ok? No tuve el control adecuado del tiempo. Eso es lo real. ¿Sí? Hay un trancón. Yo no tomé las medidas suficientes para llegar en el tiempo adecuado. Yo tengo que asumir la realidad de las situaciones. Cuando asumo la realidad, ya no tengo opción de quejarme como víctima, pero tampoco entro en el ejercicio de presuponer. ¿Por qué? Porque si tomo las medidas en lo real del mindfulness, estoy acá, pues ya sé que si hay trancón me demoró 1 hora. Ay, no había trancón y me demoré media hora. Es una casualidad, ¿sí? Pero no es la constante. Pero ya no tengo que empezar a hacer estructuras internas de voy tarde, qué vergüenza, ahora qué disculpa digo, no, el jefe debe estar que se totea, ¿eh? Todo el personal debe estar afuera esperando que yo le abra, ¿me siguen? Sino que eso se elimina de mi vida. Entonces, para lograr el mindfulness, que es estar en lo real, tengo que sí o sí aprender a hacer quejas constructivas. Es un principio básico, ¿sí? Que me permite manifestar lo real. El tercer paso es el control. Entonces, pierdo la estructura porque me desenfoco de lo que soy y entro en ese tercer principio que le decía, vamos a meditar y meditamos para que se me dé el empleo, para que se me dé el carro, para que se me dé el buque, para que se me dé la pareja, para que se me den un montón de aspectos, pero no medito para conectarme con Dios o para que Dios se conecte conmigo. Entonces respiro para relajar el cuerpo, ¿sí? No respiro para lograr la frecuencia que necesito para conectarme con Dios. Entonces, cuando yo suelto el control y mi vida deja de tener como prevalencia lo material, yo hago uso del mindfulness, o sea, hago uso de lo real que tengo. ¿Me siguen? ¿Me van entendiendo bien? Entonces, hago uso de eso que es súper real en mi vida. Adicional a cuando hago eso que es súper real en mi vida, necesito soltar lo que tengo en el panorama de las creencias. Y aquí también voy a hacerles un énfasis importante. Piensen en el nivel del mar. La playa está a nivel del mar, ¿cierto? Las piedras, o digamos los moluscos o las esponjas o las algas, ¿están a nivel del mar o dentro del mar?
Dentro del mar. Dentro del mar. Sí. Dentro. Las nubes se ven en el mar, pero ¿están dentro del mar o fuera del mar? Fuera del mar. Fuera. Bien. Entonces quiero que con ese concepto quedemos claros de que el mar es la línea límite, es el borderline, ¿ok? El borde de la línea. Y a partir de allí surge un tema que se llaman las creencias. Y las creencias navegan en los seres humanos. Si yo no hago mindfulness, mis creencias son aún más débiles y se apoderan o se empoderan y más de mi caos y me meten más en un infierno que me hace buscar cómo resolverlo, por lo tanto me lleva al control. ¿Sí? Y cuando yo tengo un muy buen mindfulness, me suelta de ello y me lleva a un buen estado dármico, al dharma, al ver la verdad, a notar esa verdad. Entonces ese borderline que son las creencias tiene una cosa que se llama el valor, que es la fuerza con la que yo puedo sostener algo. Entonces digo, yo tengo el valor de la responsabilidad, o yo tengo el valor de la lealtad, yo tengo el valor de la puntualidad. Pero ese valor, ¿okay?, que es la fuerza, tiene un antivalor. Y ese antivalor está dentro del mar, en nuestro ejemplo, ¿ok? Y ese antivalor es el que te gobierna en las creencias. Entonces doy un ejemplo. Vamos a pensar que alguien que habla muy fuerte, manotea y siempre está de mal genio, es una persona contundente, una persona que se impone. ¿Sí? Y por ende le tratamos en lo menos posible. Es que como esa persona se impone, hay que tratarla y pues bueno, ¿cierto? Pero yo lo quiero así o yo la quiero así. Yo sé que él es así, pero yo lo quiero o la quiero así. Pero resulta que esa persona, su valor es que dice, yo soy una persona frentera. Yo digo las cosas de frente. El antivalor de ser frentero, de ser frontal, ¿cuál sería el antivalor? Soberbia, Soberbia, orgullo, orgullo. terquedad, Ujú. Tal vez, no sé. ira, Falta de Autosuficiencia. respeto o falta de transparencia. Esta ira, esta miedo, es una persona que dice, mi valor es ser frontal. ¿Cuál sería el antivalor? No ser transparente, actuar a las espaldas. Okay. Tener algo bajo la manga, ¿cierto? Algo guardado bajo la manga. Y ese antivalor es el que le hace ser dominante, impositivo. Ujú. Hablar duro, imponerse, porque no quiere que se vea por dentro su debilidad. No quiere que eso se note. Pero ese es el trabajo que tengo que hacer cuando uno la queja, trabajo el mindfulness y rompo el control, puedo entrar en el autoamor, que es decir, pues carajo, esta es la materia prima que yo tengo. No puedo hacer algo diferente con esto. Esto es lo que poseo. Y ahí entro en mi esencia. Y me doy cuenta que si me río, mi risa es pícara. Que si pico el ojo es algo seductor. Que si bajo el tono de voz es poético, conquistador. Y que esos efectos me abren más puertas que el ser frontal. Entonces empiezo a hacer que mi realidad se acoja dentro de mi autoamor. Por eso tengo que construir la esencia.
Y cuando hablo de construir la esencia, digo, hay que soltar un montón de cosas que tenemos. Como, pues si vas de visita tienes que llevar. Si estás, pues tienes que ayudar. Si te piden, tienes que dar. ¿Sí? Si compraste, pues te tienen que entregar. Si rompemos un montón de esquemas porque soltamos el control y nos quedamos en la esencia. Y la esencia es feliz cuando recibe. Cuando se llena a sí mismo. Entonces ahí venimos a trabajar el día de hoy, que es el amor propio. Y concluimos ahí en esta primera estación, ese amor propio. Y que digo, oye, todo se resuelve si hago quejas constructivas. ¿Mm? Todo se resuelve si hago y manifiesto quejas constructivas, porque construyo confianza. Si construyo confianza, todo se resuelve porque puedo hacer mindfulness y veo lo real. Si veo lo real, ya no tengo que tener el control porque no tengo que presuponer qué pasará, porque estoy en lo real. Y eso me hace sacar mis propios recursos del autoamor para conquistar y llenarme a mí mismo de la gracia que estoy buscando. ¿Me entienden? Llenarme a mí mismo de la gracia que estoy buscando. ¿Cuál? Conectarme con la fuente divina y conectarme con Dios. Entonces, cuando yo elimino estos aspectos de mi vida, lo primero que sucede en mi magia interior es que no lo veo en el otro. Dejo de ver que el otro se queja. Entonces empiezo a pulir mi propia esencia. A pulirla. Y eso es lo que estamos haciendo en esta primera estación de Besar. Para encontrar la primera de las 4 verdades de Buda, que es la impermanencia. ¿Entienden ese término? Impermanencia. Yo no, Bien, pues que no permanece. Es lo único ok. que me lleva, pero no sé a qué aplica en este momento. Aplica a eso. Buda tenía una metáfora con la que solía contestar, y es que él siempre hacía como en la noche, al caer la tarde, reunía a sus discípulos y cuestionaba su día. Cuestionaba su día. ¿Cómo fue tu dharma hoy? Fue bien. Ok. Y entonces, ¿por qué el sangha, que es el vecino, dice que tú no ayudaste? ¿Será porque el dharma del que tengo al lado no se cumplió? ¿No? Y ese era como los cuestionamientos que hacía Buda. Y por la mañana descubría que sus discípulos que le seguían se levantaban y unos a otros se hacían mala cara. Y entonces Buda les decía, ¿por qué estás haciendo mal rostro? Porque es que anoche, cuando el maestro dijo, yo pasé por A, por B y por C. Y Buda le decía, recuerda, el agua que corre por el río hoy no es la misma que correrá mañana. Y ese es el principio de la impermanencia. La impermanencia es como es el árbol cuando lo siembras. Cuando vuelves al mes, no es igual. Es impermanente. Hay un cambio. Es como es el humo, como es el fuego. La impermanencia puede ser desde el lado ganador o desde el lado perdedor.
yo me puedo quedar en la impermanencia sosteniendo una queja o una falacia que me lastima, pero me nutre el ego. O yo puedo quedarme en una impermanencia reconociendo que todo es real y por lo tanto es un cambio. Entonces, si yo vivo en la impermanencia, yo no sufro con lo que pasó ayer. Y no me lamento por lo que sucede en este instante, sino que hago una queja constructiva, trabajo en el amor propio y me paro en lo real. Y hago el momento búdico con ese dharma que acabo de recibir. Ya no vamos a utilizar el precio del Brent de ¿Qué Europa pasa? y menos de Estados Unidos. Hará... Sorry. Fui yo, perdón, Ya fue. que se disparó un... Está bien. Entonces te disparo un dharma. Bien, ¿ok? ¿Me entienden? Ahora, Sí, Roger, sí, perdón interrumpirte un segundo. ¿Puedes repetir sintéticamente los 3 estados búdicos? son el Buda, el estado búdico, que es la verdad en sí. El estado dharma, que es cómo soy la verdad, qué es lo que está sucediendo. Y el sangha, que es cómo está la comunidad con esa verdad. Entonces el estado búdico es, estamos acá, en este trabajo, en este momento. El dharma es, nos estamos dando cuenta de que hay que hacer unos cambios que son mínimos, ¿sí?, para alcanzar un momento, una perfección o un estado emocional mejor. ¿Sí? Y que eso se va a dar, de eso nos vamos a dar cuenta, porque mi pareja, mi mamá, mi papá, mi compañero de trabajo, es quien me va a decir, oye, qué chévere cómo estás actuando ahora. La comunidad lo va a afianzar. Entonces son momentos simples, ¿no? Bien, muy buena pregunta. Y otra pregunta antes de que continúe. La relación entre los estados búdicos y las 4 verdades. Ok. Las 4 verdades de Buda, hoy vamos a trabajar solo sobre a mencionar solo la impermanencia y probablemente la interdependencia. La impermanencia es que darme cuenta, ¿okay?, que es mi verdad. Entonces, si la comunidad vio esa verdad, pues yo me nutro con ello. Pero si no la vio, yo no me puedo quejar. ¿Sí? Porque quien tiene que ver esa verdad soy yo. Porque yo soy quien está haciendo el dharma. Entonces habla de, ojo con esa interdependencia, que no es los demás tendrían que comportarse. O sea, los demás tendrían que dar. Los demás tendrían que pasar. Porque Buda dice, todos tenemos una función. O sea, el río es agua. Pero el agua tiene, para que el agua pase y no sea la misma hora, requiere la corriente. Pero para que la corriente se dé, requiere el viento. Pero para que el viento se materialice y genere la corriente, se requieren las piedras. Pero para que el río se encauce, se requieren los árboles. ¿Sí? Y vamos a ir diciendo, todos tienen una función que me hace interdependiente. ¿Sí? Pero el río, el árbol no se retira si ya no pasa agua por el caño. Porque su función no es depender del agua, ¿no?, es hacer una ribera. Entonces dice, hay que sostener la impermanencia. No ha pasado nada en esa realidad, en ese punto real, en ese punto máximo. Y esa interdependencia que es, yo puedo mover el universo de la comunidad que tengo o esa comunidad puede moverme a mí.
Y no por eso, ni ellos dependen, ni yo dependo. Pero para eso tengo que soltar el control. El control, como ya lo descubrimos, es dejar de centrar toda mi atención en las necesidades y los deseos, para convertirlo en lo que es real, en el mindfulness, en lo que yo tengo centrado. ¿Estamos? Bien. Entonces, en este primer camino, en esta primera estación, mi intención era solamente traer a conciencia lo que estamos haciendo en este avance de besar, para poder ir creando la espiritualidad. Ah, sí, ¿cómo así, Roger? La espiritualidad, pero si somos espirituales. No, estamos en el control. Estamos en el control, haciendo cosas para o por. La espiritualidad requiere que yo construya primero la identidad. Y con la identidad construida, yo construyo espiritualidad. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la identidad construida, yo tengo algo que es puntual, que se llama foco. Rompo el mito de tengo que ser bueno por tal cosa o no está bien que sea malo por tal cosa, sino que me quedo en mi foco es este y voy a esto, porque tengo mindfulness, estoy en lo real. ¿Sí? Entonces estoy en foco. Entonces ustedes me decían, pues, pero después de la situación de Astrid, ¿cuál es el estado? Y yo, el perfecto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando se presentó la crisis, lo que hice fue soltarlo todo para decir, ¿puede quedarme un día de gracia para convivir con mi hija o me podrían quedar 5 años? El tiempo que quede es poquito. Voy a volver real ese tiempo con ella. Y ese es el momento de lo que habla Buda de la impermanencia, de cómo haces que todo se movilice porque todo cambia. Entonces, estamos construyendo estructura en la identidad, estructura en el autoestima, estructura en el Ministerio de Defensa, para poder fluir, sí, solo sí, con el estado búdico, que es con paz en el corazón. Con esa gracia divina. ¿Preguntas? Sí, una pregunta. Bueno, ¿El estado búdico, como tú lo describes, es como el ser del estado crístico? ¿O cómo entiendes tú el estado búdico en relación a lo crístico? como las dos, como los dos momentos, ¿ok? Tenemos en cuenta que el estado búdico es cuando puedo darme cuenta, cuando soy consciente de si me quejo mal, genero esto. Si me quejo bien, genero esto. ¿Sí? Si agradezco, genero esto. Si lo rechazo, genero esto. Y soy consciente, estoy en el mindfulness real y digo, ok, quiero generar esto. Entonces, por eso las metáforas o las parábolas de Jesús y las parábolas de Buda son tan similares. ¿Sí? Son idénticas. Porque Buda lo único que hizo fue venir adelante de Jesús, porque vino a despertar en el hombre la capacidad de saber. Porque el hombre se quedó acá, pero se le olvidó que tenía la esencia de Dios. Entonces Buda lo que hizo fue venir a despertar la capacidad de saber. Y Jesús la capacidad del amor, a mostrarnos qué era el amor, porque el amor existía,
pero en la humanidad no habíamos tomado conciencia de el amor, de la Chabad, sino que estaba como usted ya creció, ya sangra, por lo tanto usted ya puede tener un hombre a su lado. Y este peladito ya está gastando mucho en casa, ¿sí? Ya puede ir a tener esto en casa suya. Entonces Jesús viene y nos muestra el amor y Buda nos muestra lo que somos, el saber, la sabiduría. Despierta en el ser humano esa sabiduría. Por eso en este camino de Besat estamos trabajando en vamos a la sabiduría, a darnos cuenta de lo que somos para encontrar con eso que somos en la meditación del 5 de mayo completamente la conexión con el Padre, la conexión con Dios. Solo soltar para encontrar la conexión con Dios. ¿Qué trae la conexión con Dios? Eso lo descubriremos en ese momento. ¿Te respondí? No, No. Bueno, no. O sea, me parece interesante la relación, pero aún no me queda claro, porque claro, cuando dices que el estado búdico es desde el conocimiento y más que el conocimiento, la sabiduría, que encuentras paz en el corazón, Jesús por el otro lado es vivir desde el amor que también está en el corazón. Entonces quizás la pregunta es que los dos realmente se integran, es decir, cuando decimos en términos prácticos estamos uniendo al Cristo y al Buda, no, quizás no sé, no estoy formulando bien la pregunta, pero ese estado búdico es como el estado, el espejo del estado crístico. Discúlpame si no estoy no, formulando bien creo que preguntas. ya te entendí, está bien. Entonces, cuando ya lo comprendo, a ver si fue por aquí. Cuando hablamos de ese estado crístico para el momento de besar, ¿sí? Para esa gran magia, estamos hablando de saber estar en el cuerpo. Porque la gran enseñanza de Jesús fue que vino y estuvo en el cuerpo, pero nunca permitió que el cuerpo lo gobernara. Entonces, es saber estar en el cuerpo. Y cuando hablamos del estado búdico, es saber estar en la mente. Saber estar en la mente. Cuando yo sé estar en la mente y sé estar en el cuerpo, hago que el corazón responda, fluya, enciendo el fuego. Sí, ahora sí, ya me quedó mucho más claro, Bien, gracias. gracias. Ok. Bien, ¿alguien más tiene preguntas? Algo que te haya quedado en los podcasts de algo. Yo una pregunta, en la práctica, ¿yo cómo sabría, digamos, en la vida, en el terrenal, yo cómo sé que llegué a ese estado único de, porque juzgo con criterio, digamos, cómo yo podría identificar en la práctica que estoy en ese camino y no que tal vez me estoy desviando, no sé cómo. Bueno, primero no es posible que te desvíes, ¿sí? Porque esa es a lo que venimos, a probar y a descubrir la capacidad de la mente y la capacidad del cuerpo y la capacidad de la fusión para hacer el corazón. Retornamos al Padre cuando tenemos conciencia de ello. ¡Prum! Lo descubrimos. Entonces, no es posible desviarse. Y segundo, te queda el Sangha. Y el Sangha es la comunidad, ¿sí? Es la humanidad, que te está valorando y liderando, y que te está diciendo cómo vas en el camino. Claro, puede generarse en la cabeza de usted la pregunta, ok, pero yo cómo sé que el Sangha, esa humanidad, ¿okay? No está también con problemas en la queja, ¿sí? No está también con problemas en el control, no tiene un buen mindfulness y de pronto no tiene un amor propio. ¿Y cómo me califica? Pues porque en la medida en que tú vas ganando gracia, tu campo se va iluminando.
Y en la medida en que tú te iluminas, la paz del corazón hace que tú generes ese espacio en los demás y te conviertes, sin darte cuenta, en la voz que da, ¿sí? Y en el corazón que recibe. Y ahí tienes la respuesta. Entonces el corazón recibe y todo se materializa, todo se te da, porque ya no lo requieres. Entonces no necesitas evaluarlo, solo necesitas ser consciente de que lo estás haciendo. Eso es lindo. Y te lo digo desde el corazón, eso es lindo. Bien, les voy a invitar a hacer una meditación que diseñé especial para hacer un cierre de esta primera estación. ¿Qué voy a pedirte para esta meditación? Situaciones sencillas. La número 1, vas a respirar. Vas a respirar. Es importante, mientras hago esta meditación, no puedo dejar de respirar. Entonces aquí, el Zen tiene una política que es que tú dejas los ojos entreabiertos y te dedicas a ver de pronto la punta de la nariz para respirar. Lo importante es que no olvides respirar. Entonces recuerda, inhalas por nariz y boca, calmado, no tienes que hacer un esfuerzo. Inhalas, sostienes esa respiración, la retienes 1, 2, 3, 4, 5, 10 segundos, 15 segundos. Sostienes la respiración y luego la sueltas con gracia. Retienes sin tensión en el cuerpo y sueltas con gracia. ¿Ok? Para hacer esta meditación te voy a revelar 3 aspectos de la meditación. ¿Listo? El número 1, voy a distraer tu atención consciente. El primer paso, voy a distraer tu atención consciente. El segundo paso, voy a mostrarte, ¿ok?, que ese principio está en ti. El tercer paso, voy a dejar como un punto anclado el que tú lo repitas, que eso está en ti. ¿Está claro? Así de simple. Entonces, acomódate, respira con profundidad. Respira y deja salir el aire. Retén y dejas que salga el aire. Respira. Retén sin tensionar el cuerpo y dejas que salga el aire. Respiras y dejas que salga el aire. Bien. Ahí, en el silencio de la respiración, escuchando cómo el aire llega a tu interior. Observando los sonidos externos que quizás aparezcan. Prepárate para hacer un cambio esquemático en tu organización mental.
Sé bienvenido, bienvenida a esta meditación. Esta meditación va a ser guiada y va a ser guiada para cultivar la queja constructiva, el mindfulness y el amor propio. Hoy, toma conciencia de que nos encontramos en el camino de Besar, honrando la vida y las enseñanzas del Señor Buda. Recuerda que en este camino estás logrando grandes avances en el Dharma y es importante continuar avanzando y cultivando virtudes como la compasión y la sabiduría. Cierra tus ojos, respira profundo, retén el aire, exhala con amor, con placer e imagina que en tu entrecejo empieza a aparecer un pequeño bosque. Y este bosque es el mismo bosque donde Buda medita y donde encontró la iluminación. Huele las flores. Siente la frescura del viento como se acomoda con tu temperatura. Escucha. E imagina toda la iluminación, la luz, la belleza, los sonidos que hay en el bosque. Entre ellos, observa que hay quietud y silencio y que son súper necesarios para meditar y reflexionar sobre tu vida. Respira profundo, retén, exhala y al exhalar observa cómo tu aire al salir hace acción en este bosque. Toma conciencia y encuentra la postura que tienes y observa si es cómoda. De no serlo, refuerza. Y refuérzalo tomando una respiración profunda. Y empieza a soltar el aire lentamente. Lentamente, permitiendo que tu mente se calme y que se enfoque en el momento presente. Recuerda que tienes derecho a quejarte y que es importante hacerlo de forma constructiva. Respira y mira cómo Buda te ve a los ojos y con su mirada noble y amorosa te aprueba. La queja constructiva busca solucionar un problema o redirigir una situación hacia un estado más positivo. Permítete sentir esa emoción más positiva
Permítete sentir esa emoción detrás de la queja. Y recuerda también que tienes el poder de tomar acciones para mejorar la situación. Mantén tu atención en el presente, en el aquí, en el ahora. Respira profundo. Mira los ojos de Buda. Siente cómo la vegetación te acaricia, te acoge. Quédate en ese pequeño espacio donde te has acomodado y observa cómo las flores te acercan y te miman. Cómo la naturaleza se va acoplando a tu cuerpo. Como el viento suaviza su temperatura y los sonidos son cada vez más hermosos. Acepta la realidad tal como es, sin generar tensión interna o conflictos externos. Recuerda que la aceptación es la única fuente de posibilidades de mejora y estabilización tanto a nivel personal como social. Aprender a permanecer en situaciones adversas desarrollará en ti habilidades emocionales, sociales. Tu estado búdico, Dharma y Changa, generarán resiliencia, la flexibilidad, la paciencia y la compasión. Respira y deja que el cuerpo se acomode y reciba las caricias que las plantas y las flores y el viento quieren darte. Observa a Buda, entregado en plenitud a toda la naturaleza. Observa su belleza y repite lo mismo. Entrégate. Entrégate. Y mientras practicamos la meditación, permite que tus pensamientos vayan y vengan sin juzgar. Acepta la realidad tal como es, sin generar expectativas o deseos compulsivos. Enfoca tu atención en el momento presente, en la respiración, en las sensaciones corporales que estás experimentando. Recuerda que el amor propio es esencial para el bienestar psicológico y la calidad de tu vida. Reconoce las fortalezas y virtudes que posees y que puedes volcarlas hacia los demás de manera efectiva y compasiva. Fortalece tu autoestima para poder vivir plenamente y ser feliz. Respira profundo y nota cómo las flores, las plantas, el viento te apretan en son de complicidad para poder vivir plenamente y ser feliz. Toma una respiración profunda
muy profunda. E internamente deja salir el aire y acepta, manifestando en tu interior: siento gratitud por el camino que he recorrido hasta ahora. Me comprometo a seguir cultivando el Dharma en mi vida. Respira, retén, y con ese aire retenido internamente acepta: me permito sentir la emoción detrás de la queja. Y recuerdo que tengo el poder de tomar acciones para mejorar la situación. Exhala. Respira profundo. Me permito aceptar la realidad tal como es, sin generar tensión interna o conflictos externos. Exhala. Respira. Retén. Reconozco mis fortalezas y virtudes y las utilizo para servir a los demás de manera efectiva y compasiva. Cultivo la resiliencia, la flexibilidad, la paciencia y la compasión en mi camino hacia la paz y el bienestar. Respira y recuerda que te amas. Y di: me amo y me acepto tal como soy. Y me permito crecer y mejorar día a día. Afirma: estas son sugerencias. Y me siento libre de modificarme y de crear mis propios acuerdos, de acuerdo a las necesidades y mis objetivos personales. Toma una respiración profunda y ve tomando una ligera conciencia de tu cuerpo, no sin antes cerrar tus ojos ante los ojos de Buda. Dar gracias a las flores, a las plantas, al aire, al bosque. Agradece lo que hay allí. Mueve ligeramente los dedos de tus pies. Y cuando estés lista, listo, ve abriendo suavemente los ojos. Y al tiempo verbalmente ve afirmando que estas sugestiones positivas se arraiguen en mi mente y en mi corazón. Recordando que soy una persona valiosa y capaz de alcanzar mis metas. Que mi camino en el Dharma
continúe fortaleciéndose, recordando siempre la grandeza que he logrado hasta ahora. Y gracias, gracias, gracias por permitirme esta meditación, para cultivar en mí la queja constructiva, el mindfulness y el amor propio. Que el camino de Besad y el camino del Dharma me lleven a encontrar la paz y la felicidad que merezco. Toda Niksu, Ahabat, Elohim. Respira profundo, retén, estira tus brazos, mueve tus manos, estira, relaja, sopla el cuerpo, y deja salir un así delicioso. Ok. ¿Cómo se experimentan? Ay, muy a gusto. Qué rico. Muy a gusto. Muy Yo estaba bien. muy feliz con Buda. Muy bien. Maravilloso. La experiencia es incomparable, Roger. Gracias. Maravilloso. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Juiciositas, juiciositos, estudiando los podcasts, las tareas. Es importante. Recuerda, si yo pienso, si yo escucho, si yo aprendo, pero yo no hago, no hay información en el cerebro. Entonces, toma el podcast, escucha el podcast, si no lo entiendes, vuélvelo a escuchar. Están diseñados para que los puedas hacer mientras trotas, haces ejercicio, preparas la receta, mientras estás caminando, para meditar. Interprétalo, llévalo a la tarea y asume la postura diciendo, ok, y celébrate, regálate las gracias cuando descubres el insight. Compártelo por el canal de Telegram y vamos continuando. Nos volvemos a ver en la siguiente parada del camino de Besad. Sin embargo, ahí estamos súper pendientes de todo lo que vamos alcanzando y logrando. ¿Okay? Toda Niksu, Ahabat Elohim para cada uno de ustedes. Planitsu. Un Gracias, besote. Gracias. La rico. Gracias, Roger. Gracias. Chao, Hay una gracias. preguntita. Chao, Me chao. queda una preguntita antes de que se vayan. Hoy moví el horario porque tenía un concierto de boleros que me invitaron y voy a ir a ver qué pasa. Pero además de eso, quiero preguntarles, ¿yo viene este horario o lo movemos a las 8? Me gusta este horario. A las 8, por favor, a las 8, maestro. A las 8. a las 8, Roger, por Listo. El próximo A las también es 8. solo una horita. ¿Ok? Descansen súper rico. Tomen agua. Gracias. Gracias. Disfrútense este momento. Gracias, Besote. Rico. Gracias. Chao. 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 Chao, gracias.